Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes, vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. En Carnes Escudero tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, Carnicerías Escudero en cualquiera de sus 5 direcciones. Los van a estar esperando y con la mejor disposición. Carnes Escudero. Ya estamos de regreso luego de ver esas tentaciones, ¿cierto? Pero antes de cualquier cosa, me suena la guatita pensando en las carnes de Escudero, les voy a presentar inmediatamente a Manuel Bascuñán, ¿cierto? Que se encuentra con nosotros. Bienvenido, que está de la mano acá con nuestro amigo Marcelo Mallea. ¿Cómo estás, Marcelo? Súper bien, vamos a estar compartiendo. Muy bien, pues vamos a estar conversando hoy día, como siempre, un tema muy interesante, especialmente que hoy es viernes. Claro. Y siempre se me despierta el apetito cada vez que vengo para acá, porque ustedes salen con las carnes. ¿Cómo sufrimos acá? El mismo No gusto. entiendo. Carnicería de Escudero. ¿Compraste ya la carne para los asados el fin de semana? No, más rato voy a ir a comprar la carne. ¿Y dónde va a ir? ¿Carnicería? Escudero. No hay más. Escudero. Así que No con existe eso ya otra. estamos listos. Hoy día vamos a conversar de temas bien interesantes. ¿Qué nos trajiste? ¿Por qué vino Manuel Bascuñán para acá, mi chico? Bueno, un invitado muy especial, porque hoy vamos a estar hablando de arqueología, vamos a estar hablando... Pero primero que nada los invito a sentarse. Muchas gracias. Ah. Es que yo estaba esperando que dieras ese pie porque tú ¿Cierto? eres tan caballero, Bueno, como Marcelo. yo soy de la casa, así que Tú eres tengo de la esa familia. licencia, me imagino, ¿no? Pero, por favor. Así es, pues. Bueno, hoy vamos a estar conversando de arqueología y los últimos descubrimientos que se han hecho acá en San Bernardo. Una exclusividad, algo muy importante y a lo cual también es importante que ustedes en sus casas sepan, porque es importante también difundir. Bueno, él es Manuel Bascuñán, él es geógrafo, ¿ya? Geógrafo. Primera vez que conozco un geógrafo. Así es, él trabaja en el Departamento de Asesoría Urbana de la Secretaría Comunal de Planificación, la SECPLA, del municipio de San Bernardo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema, como dije, que es apasionante, ¿ah? Así que no sé si podemos introducirlo de alguna forma, Manuel. Como Marcelo sí decía, tenemos dentro de la comuna de San Bernardo una relación a los vestigios arqueológicos que es bastante importante. Yo por mi profesión soy geógrafo, así que de arqueología como tal no puedo hablar, esa no es mi competencia. Lo que sí nosotros estamos enfocados dentro del Departamento de Asesoría Urbana es al contexto territorial de los vestigios arqueológicos. ¿Eso qué significa para que la gente entienda? Significa de que dentro del territorio de la comuna ha habido a lo largo del tiempo una predisposición al hallazgo de vestigios arqueológicos propiamente tal, de distintos contextos. Tenemos desde culturas que son bastante antiguas, como el abate y el ayolleo, hasta vestigios casi cercanos a la llegada de los españoles, vestigio inca local. Entonces dentro de esa cantidad de vestigios hay una relación importante entre varios de ellos, que dan cuenta de que hubo una ocupación del poblamiento antes de la llegada de los españoles, más que modesta, por decirlo así, una población bastante considerable. Así es. Que como corolario a todos estos desplazamientos, a todos estos sitios, tenemos Pucará de Chena, que uno se pregunta en San Bernardo, de arqueología o de este patrimonio arqueológico, por así decirlo, y recurrimos a lo que es Pucará de Chena. Si bien es cierto, es muy importante por lo que representa la estructura arquitectónica que está presente en la puntilla de Pucará, como se llama, hay una relación de ese vestigio con otros que están empezados dentro del territorio y con otros vestigios que están aledaños al territorio. Y muchos de ellos que no son de tanto conocimiento, porque en muchas oportunidades nosotros hemos estado conversando con mismo Marcelo, ayer tuvimos otros invitados que hacen trekking y casualmente estuvimos hablando de los sectores que ellos visitan y ahí nos percatamos que no solamente es el Cerro Chena el que tiene estos vestigios, ¿cierto? Claro. Hay muchos otros que están en el Pucará también, en otros lugares, y todos esos
ustedes lo están observando constantemente, investigando? Claro, el año 2014 partió una investigación que en ese tiempo fue encargada por el asesor urbanista, que era el señor Héctor Pineda, de profesión arquitecto, que él nos instruyó a que comenzáramos estas indagatorias porque, en vista y considerando la revisión constante de información, no sé, por estudios de impacto ambiental que se iban generando, se iba habiendo un panorama de que iban asomando nuevos vestigios, nuevas indicaciones sobre estos elementos arqueológicos. Entonces, ahora, perdón Manuel, es importante decirlo también que algunos son hallazgos aislados, trozos cerámicos, pero también hay vestigios que son muy importantes, que son contextos funerarios con cuerpos enteros, ¿ya? Esqueletos, por así decirlo, ¿no? Y también hay un tema que es muy importante porque nos acercamos a un territorio que estuvo vasta y extensamente poblado. Tenemos un monumento histórico como es el Pucará de Chena, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas imágenes de estos hallazgos arqueológicos y de este trabajo de investigación que se ha hecho, que es muy interesante. No sé, Manuel, si tú nos puedes ir ilustrando un poco las imágenes que van apareciendo en pantalla. Bueno, eso corresponde a lo que es el Pucará de Chena. Este año, el año 2014, se aprobaron dos proyectos Fondesit que trabajaron en el Pucará de Chena, específicamente el señor Rubén Estever, que es arqueólogo, que es el profesional que ha realizado la investigación más sistemática del Pucará desde la década del 70, y otro grupo de la Universidad de Chile encabezados por el también arqueólogo Daniel Pavlovich. Pero mira, ahí vemos algunas piezas. Bueno, esos son otros contextos. El sílice que había pasado con anterioridad se corresponde a un hallazgo aislado. Y este ya son un sitio propiamente con restos funerarios, como decía Marcelo. Ahora, estos restos funerarios nos dicen algo. Cómo era la cultura que utilizaban, eso también se va trabajando en estos hallazgos, ¿no? Se va haciendo una traducción de... Los profesionales arqueólogos o los antropólogos son los que dan esta relación. Ya. Nosotros, yo y mi colega en el departamento, que es Jonathan Martínez, lo que hacemos en nuestra calidad de geógrafo, espacializamos esta realidad y tratamos de definir posibles sectores donde la ocurrencia de hallazgos sería mayor, más alta. Yeah. Pero más allá de determinar o de generar más información en el contexto de las piezas, no tenemos la competencia profesional para ello. Pero un geógrafo, en este caso tu oficio, tu profesión ayuda a que entendamos un poquito el territorio, el contexto donde están estos vestigios. Porque hay que entender que el ordenamiento territorial que tiene la comuna ahora no es el mismo que lo que había hace 300 años con los españoles, hace antes de la llegada de los españoles con los pueblos originarios, porque eran otros contextos de ocupación. Ahora tenemos un contexto administrativo que nos encasilla dentro de la comuna de San Bernardo con unos límites definidos. Para los pueblos originarios esos límites no existían, porque la formación de la villa empezó en 1821, la villa de San Bernardo como tal. La comuna después, entonces ya son contextos que escapan a un ámbito administrativo. Yeah. Exactamente. Bueno, acá estamos viendo algunas imágenes, algunos registros que aparecieron en una publicación del profesor Rubén Estever, claro, que son algunas piezas completas, ¿no? Algunos son trozos cerámicos. ¿Qué es lo que se encontró, Manuel, o qué es lo que se permite decir que se encontró dentro de estos contextos? Buena pregunta. Bueno, pregunta. Telas se encuentran. No, principalmente ese tipo de material no por el tema, claro, por el tema de las características del relieve y climática. Más para el norte hay una mayor preservación de las piezas, por ende hay mayores materiales en ese sentido, pero principalmente aquí, por lo que hemos revisado, son contextos líticos, óseo y cerámico, principalmente. Claro, cosa que es importante, porque cuando hay un hallazgo que es aislado, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo llegó ahí? ¿Ya? ¿Formaba parte de ese territorio o fue llevado hasta ese contexto? ¿Ya? Y también... De ahí viene todo un estudio detrás. Un estudio, hay una huella de tiempo, es decir, hay que determinar. Ahora, lo importante es que todas estas piezas, especialmente, fueron llevadas y están en otros lugares.
que no es San Bernardo. ¿Por qué? Porque no tenemos un depósito para dejar un esas museo piezas. con Ni deben un tener museo. luces especiales, seguramente Así una es. temperatura especial. Sí, las piezas requieren ciertos parámetros técnicos para estar en estado de preservación óptimo. Entonces, eso no se logra con cualquier característica, con cualquier edificio. Tiene que ser Claro. unas condiciones determinadas. Bueno, ¿Qué sectores Porque nosotros no se han tenemos trasladado? museo. no tenemos museo. No tenemos ¿A qué museo lugares se han todavía. trasladado estas piezas? Bueno, muy buena pregunta también. Estamos hablando por lo menos de unas 4.000 piezas 4.000. aproximadamente, o tal vez más. Hay muchas que se han ido perdiendo en el tiempo. Piezas pueden ser pequeños restos o vasijas enteras. Entonces, eso sería una pieza. Nosotros, como le comentaba en principio, no nos dedicamos a las características de las piezas en general, en sí, sino que nos dedicamos a la espacialidad, del contexto de los vestigios arqueológicos. Entonces, y eso para interpolarlo a lo que es la realidad actual de la comuna, porque tenemos que una comuna con un desarrollo urbano bastante potente, que el plan regulador metropolitano, la modificación 100, va a expandir los límites urbanos de la comuna. Tenemos que de más de 10.000 hectáreas que se ampliaron por la modificación 100 del plan regulador metropolitano, tenemos que el 38% de esa cantidad corresponde a San Bernardo. Entonces vamos a pasar de una condición urbana actual con el límite establecido por el plan regulador comunal de un 27% aproximado de área urbana a más de un 50% con esta modificación cuando se implemente. Claro, y queda re poco para que se pueda implementar, o sea, para que se Bastante poco. implemente. Claro, porque tiene que empezar el instrumento de la Así es. planificación. Claro, y hay mucha gente que está esperando ansiosa que sucediera eso, que tiene sus pros y sus tiene sus contras. contras, exactamente. Porque más que nada para lo que es nuestro patrimonio nos va a ir costando mucho luego tener acceso a este tipo de investigaciones, por llamarlo de alguna manera. Hallazgos. Así es. Bueno, justamente ayer, de manera muy exitosa, se realizó el primer seminario, El rol de lo público en la administración y gestión del patrimonio cultural, pero de tipo arqueológico. Y tuvimos una experiencia muy interesante que es del Museo de Quillota, ¿no? Claro. Que ustedes la conocen muy cerca. Es un museo pequeñito, pero tiene un plan de manejo que es muy importante. Cómo se financia un museo, como tú decías, Angelina, también cuáles son las condiciones físicas donde Claro. deben guardarse esas colecciones. Porque no es tiene o llegar no y tiene el tener museo. No, una pieza de exactamente que no. esta. Hay que contar con cierta temperatura. Exactamente. a una En condición los ambiente. hallazgos, por ejemplo, de piezas humanas, de cuerpos humanos, ahí hay un tema que es muy delicado, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que también que ver incluso cómo se traslada, cómo se maneja, cómo se conserva, cómo se exhibe. Pero la experiencia del Museo de Quillota fue muy enriquecedora al respecto. Claro. Sí, bueno, fue una jornada que fue pensada hace mucho tiempo entre nosotros, Marcelo y también su colega del Departamento de Turismo y Patrimonio. Y bueno, lo ideal aquí era poder traer gente de afuera que contara su experiencia y para de este modo poder difundir lo que es el patrimonio arqueológico y potencial que tiene San Bernardo. Y este potencial que está subvalorado y que en otro ejemplo, como decía Marcelo, en el caso de Quillota, es algo bastante interesante. Si bien es cierto, Quillota, la cantidad de piezas es mucho mayor que la de San Bernardo. En el estadio de Quillota solamente se encontraron más de 200 restos óseos. Entonces ya nosotros, el sitio más grande aquí en San Bernardo que se ha descubierto ha sido 28 sepulturas. Entonces el nivel es grande, Que tampoco, pero o sea, no es menor. tampoco- No es menor. Eso, Ahora, pero te fijas que esta experiencia que tuvieron con Quillota sirve de cierta manera para conseguir hacer una réplica de Quillota. ¿Te fijáis? Porque en el Sí, fondo, por supuesto. en el fondo, a lo mejor esto mismo sirve de plataforma para que lleguen los financiamientos para Así poder es. tener un museo en San Bernardo. Porque si tú te das cuenta, tenemos espacios que son verdaderamente patrimoniales y que muchas personas las desconocen. El Cerro Che en el Pucará, ¿cierto? Claro. Uno, si es que llega hasta la cima de lo alto a alcanzar, uno se puede percatar de que hay todavía esos muros, ¿cierto? Así es. Unos muros ahí aislados, no como antes, porque la mismos jóvenes de repente les pegan patadas, los botan, pero tenemos historia ahí importante para que perdure en el tiempo para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, así que démosle con un museo, pues, Así es, chiquillos. pues démosle con un museo y la sensibilización y la importancia también Sensibilización, sí. de que protejamos lo nuestro.
quiero invitarlos a ver también a continuación y como sorpresa para ustedes también, para que nos ilustre, fíjate, un material que es muy interesante que se llama La presencia inca en el Valle de Mapocho. Nos va a ilustrar lo que hemos estado conversando también y apoya todo lo que es la difusión de nuestro patrimonio cultural histórico. Vamos con ese video. Supervisada por arqueólogos dentro de la catedral. Uno cuando hicieron la cripta, hicieron una cripta y cavaron hacia abajo, sacaron, los arqueólogos trabajaron ahí 10.400 fragmentos de cerámica, la mayoría colonial, pero tienen unos 30 o 40 fragmentos de cerámica inca decorada, me la mostraron, cerámica inca en la catedral. Y después la arqueóloga Claudia Prado, que trabaja en el Consejo, me dijo que excavaron uno de los pilares que sostienen la catedral para ver cómo está la resistencia mecánica y no se vaya a caer. Entonces excavaron bastante profundo y me dijo que cuando llegaron más o menos a 4 metros de profundidad, en una esquina encontró un plato típicamente incaico, pero que lo dejó ahí, porque para haberlo sacado habría que haber seguido excavando y ya estaban muy profundos y ya habían logrado el objetivo que es sacar muestras. Entonces me dijo que ella dejó el plato allá abajo, pero me dijo que era bastante posible que fuera incaico porque tienen rasgos distintivos. Entonces ahora, en enero, Claudia Prado excavó al lado de la catedral. Eso es el sagrario y donde funcionó la ex vicaría de la Solidaridad. Y en el momento que ella estaba excavando aparecieron 2 fragmentos de cerámica que yo supongo que es incaica. Y ella estaba en bastante arriba, o sea, esto es remoción, ella está a menos de 1 metro de profundidad. Y si vamos al Museo Chileno de Arte Precolombino, ellos también cuando excavan encuentran cerámica incaica. Ahí fue el fin, digamos, de esta ciudadela. Entonces, a mí me parece re interesante destacar que aquí había funcionando una ciudad inca 18 años después que cayó Cusco. Eso nadie lo ha contado así con la claridad y que te lo estoy contando yo. Nadie lo ha valorado. Y yo creo que tiene mucho valor, mucho valor. Pedro de Valdivia, cuando organiza su expedición en Perú, ahí estaba Jerónimo Vivar. Fíjate, Jerónimo Vivar dice, yo estuve con Pedro Valdivia, porque era su amigo, cuando él organizó la expedición a Chile. ¿Y sabes tú que Pedro Valdivia dijo que venía a poblar un pueblo como el Cusco a orillas del río Mapocho? Si él todavía no había venido para acá. Y él ya tenía como claro que venía a poblar un pueblo como el Cusco a orillas del río Mapocho. Eso lo dice que Vivar. Tenía la información, o sea, había algo aquí importante. Pedro Valdivia
No llegó a un lugar eriazo como le contó, como la historia ha querido contar esta realidad. No llegó. Cuando salió del Perú, él sabía que todavía funcionaba una ciudad incaica acá y se vino derecho por el camino hasta acá. Y eso de alguna manera cambia todo lo que hemos pensado de la conquista. Lo cambia la realidad de la conquista. Él vino derecho, de Perú, derecho para acá. Y había una organización, y había una gran productividad agrícola. Entonces era un territorio rico. Santiago era un territorio rico, bien administrado, bien organizado, que le convenía a él ocupar. Y Armando de Ramón, que es un premio nacional y escribió la historia de Santiago, dice que él cree que los incas ocuparon este lugar porque es el inicio del valle longitudinal que se extiende hasta Puerto Montt. Es el inicio, el extremo norte, y que la intención de los incas al instalar esta cabecera, este enclave aquí, era poder iniciar la expansión hacia el sur. Entonces lo importante es controlar el inicio del valle, y dice de que es exactamente la misma estrategia que usaron los españoles después para conquistar la Araucanía. O sea, de alguna manera la estrategia que usaron los españoles aquí representa la continuidad de una estrategia que estaban iniciando, implementando los incas, justo cuando ellos llegaron. Mira qué interesante, ¿eh? Sumamente interesante. En el centro de Santiago. Así es, en el centro de Santiago. Bueno, ahí estaba en pantalla Rubén Estever, precisamente de quien estábamos hablando. Bueno, yo creo que para ir redondeando ya este tema, agradecerle a Manuel por su tiempo, por su compañía, por también ilustrarnos dentro de este tema que es mucho más profundo. Así que nada más que ir redondeando, como te digo, el tema, que ojalá en San Bernardo algún día tengamos un museo. Museos de sitios, como existen en Europa, por ejemplo. O un museo donde poder dejar todas estas colecciones que son parte de nuestro rico patrimonio cultural. Claro, así será, vas a ver nomás. Hay que apoyar entonces en eso. Muchas gracias, Manuel, entonces, por tu maravillosa profesión de geógrafo. Así que muchas gracias por haber estado pero con nosotros. Pero les tengo un datito antes de... ¿Cuál es el datito dato? para el fin de semana. Costo cero, José, costo cero. Noche de habanera. Venga mañana en forma gratuita a la Casa de la Cultura, América 504, donde tendremos una entretenida noche de habanera. Así que los esperamos, Avenida América 504, vaya con la familia, mañana 30 de julio a las 20 horas. Esa es la invitación para mañana, costo cero, José. Excelente. Todos invitados, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Marcelo, nos encontramos en Habanera mañana a las 8. Perfecto. Pero yo te voy a dar otro dato para que tú vayas antes de las 8 de la mañana temprano con tu familia. Pero bien. Sobre todo para el mes del niño. Exactamente, el mes de nosotros, ¿no? Así que pon mucha atención. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Marcelo. Nos encontramos muy pronto, porque recuerden que les voy a dar el siguiente dato y pongan mucha atención. Windsor, tenemos mucho en común con los animales y la mejor forma de comprobarlo es visitando en familia Windsor. Te esperamos este mes del niño para disfrutar de todas nuestras novedades, el único leopardo de las nieves que hay en Chile, una increíble y renovada granja educativa y una tierna cría de jirafa. Disfruta del zoológico más grande de Chile y celebra a tus hijos como se lo merecen en el mes del niño. Windsor, tienes que vivirlo.